Y la Biblia, hay un sinnúmero de versos, hay un sinnúmero de capítulos que habla sobre la oración, sobre los resultados que trae la oración y también sobre las desgracias o las puertas abiertas que hay cuando alguien deja de orar. Amén. O sea, usted no ora porque es cristiano. Porque mucha gente piensa que los cristianos oran porque hay muchos cristianos que ni oran. Si usted no ora porque es cristiano, usted ora porque depende de Dios. Lo necesita. Llegó a la conclusión que sin Él no puede vivir. Llegó a la conclusión que Él es la razón por la cual usted vive, existe y camina y por la cual está aquí. Amén. Así que usted no ore porque es cristiano. Yo oro porque yo soy cristiano, voy a la iglesia. No, usted ore porque depende de Dios. La oración no está sujeto a una religión. La oración no está sujeto si usted es evangélico, si es de Maranata, si es católico. La oración no está sujeto. Simplemente el que ora es aquel que depende de Dios. Sabe que hay un Dios que requiere de la ayuda de Él. Amén. La semana pasada sentí muy fuerte en mi corazón. Puedo decirlo de esta manera, no lo escuché audiblemente, pero creo que mi corazón lo recibió y escuché simplemente esta frase: levanten vallado, de la cual es el tema de hoy. Me pareció oportuno traerlo hoy, ya que hoy es martes de oración. Levanten vallado, diga conmigo, levanten vallado. Siempre creo, y no temo a equivocarme, es que siempre Dios nos prevé, siempre Dios nos advierte. Y tome cada mensaje que usted escuche de Dios en este lugar como un anticipo de lo que puede pasar, de lo que puede suceder. No esperemos que Dios me revele todos los detalles que puedan venir, porque esa es una de las funciones del Espíritu Santo de Dios, de mostrarnos las cosas que han de venir. Pero no me va a mostrar con detalles exactos, pero me va a preparar, me va a hablar hasta donde usted puede oír y hasta donde usted puede comprender. Amén. Amén. O sea, yo quiero que entiendan esto. A veces queremos que Dios me revele los acontecimientos que están por suceder y sabe, y te pasará la vida y no te lo revela. Porque lo que Dios soltará sobre nuestra vida es lo que alcanzamos a recibir y alcanzamos a entender. Amén. Entonces, queremos que Dios me revele los acontecimientos futuros, pero no queremos entender la oración. Porque ¿qué le sirve a Dios revelarle misterios, acontecimientos que están por acontecer, valga la redundancia, a gente que no ora? Podríamos decir es un sueño perdido, porque no es que él va a orar, va a asustarse. Pastor, tengo miedo, es que soñé esto, soñé lo otro. No. Pero creo que cada vez que Dios nos habla es una prevención, es una advertencia de lo que puede pasar. No sé con magnitud que pueda pasar más adelante. No sé si el mensaje de hoy esté salvando a alguien en esta noche. Si el mensaje de hoy o la oración que usted levante hoy lo esté salvando mañana. Capaz ni enterado que podían atacar su vida. Amén. No quiero echarle miedo, pero es una realidad. Yo no puedo traerle fantasías evangélicas o religiosos haciéndole soñar fuera de una realidad. Yo quiero aprovechar y orar y esperar terminar pronto esto que Dios puso en mi corazón, y que usted se dé cuenta la necesidad de orar, la necesidad de levantar un vallado. Diga conmigo, un vallado. Amén. El vallado es un cerco que se levanta como protección. Si usted estudia un poquito, estuve investigando un poquito, me hubiese gustado traer una ilustración, pero la mucha luz de la iglesia se come los colores, entonces. Pero hoy espero traer unas pantallas, que Dios me provea para colocar pantallas y usted pueda apreciar los colores. El vallado es un cerco de protección que, si usted ha visto películas, la ve en la mayor parte de casas. Es un vallado de madera que está el contorno de su terreno, de su casa. Usted va
a Monte Sinaí, para allá al fondo donde hay invasión todavía, y usted va a ver terrenos cercados con madera, con caña, con planchas de zinc. Ya, ese es el vallado, que para ellos representa protección, para que nadie se les meta, para que nadie le ocupe terreno. Entonces el vallado es un cerco de protección. Diga conmigo, un cerco de protección. En la antigüedad no se lo usaba como usted lo ve hoy. En la antigüedad el vallado era algo fuerte, bien establecido, bien construido, porque anteriormente no había guerra tecnológica como la hay hoy. No hay hacker para entrar al sistema de un gobierno, de una nación, y tirar abajo el sistema de seguridad y ellos pueden entrar. No, ellos tenían que armarse para poder derribar una fortaleza. Amén. Quién sabe si agarraban un cañón y disparaban para ver que la muralla se derrumbara. Quién sabe cómo. Pero interesante que con el tiempo de Josué, en el tiempo de Josué, cuando Dios le pidió que marcharan, dice que ellos comenzaron a dar vuelta a la muralla de Jericó. No podían entrar porque había una muralla, había un vallado que resguardaba y protegía una ciudad. Y Dios le dijo, bueno, a la séptima vuelta yo quiero que canten, que griten con toda su fuerza. Y ellos, en obediencia, usted va a ver la historia de que esas murallas se cayeron, se derrumbaron. Amén. Entonces, los cercos o las vallas son el prototipo de la protección de una nación. De una nación. El vallado era muy importante para las naciones, principalmente en la antigüedad, porque era su protección ante los enemigos. Pero a la misma vez, este vallado no servía solamente para proteger, escuche bien esto, sino que proporcionaba paz. Diga conmigo, paz. Proporcionaba seguridad a la gente y la gente podía trabajar y prosperar con tranquilidad. Préstele asunto a lo que estoy diciendo. El cerco de protección no solamente los protegía, no solamente era una seguridad, sino que a los que estaban adentro les proporcionaba paz. Porque los que estaban adentro confiaban en la gran muralla. Entonces los que estaban adentro, aunque pueda haber peste afuera, aunque podía haber guerra afuera, ellos adentro estaban tranquilos, seguros, con paz, trabajando y prosperando. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, si Dios nos habló o Dios puso en mi corazón sobre levantar vallado, no solamente Dios, creo firmemente, que esté pensando en protegernos, sino que caminemos seguros, tengamos paz, trabajemos y prosperemos, sin importar lo que aparezca o lo que acontezca fuera de mi muro. Amén. Bien. Vamos a Job 1. Pastor, esa historia me la sé. Se la saben, pero no la practican. Y si no la practican, entonces no la saben. Quiero que vaya a Job 1, verso 5. Y aconteció que, habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, hablando de los hijos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y dice la Biblia que de esta manera hacía todos los días. ¿Qué hacía Job todos los días? Pues todos los días se levantaba muy de mañana a ofrecer sacrificios, a ofrecer una ofrenda para el perdón de pecado de sus hijos. O sea, el hombre constantemente tenía que sacrificar un borrego. O sea, los borregos que tenían, parece ser que todos los días parían. Imagínate todos los días sacrificar, matar. Y ella decía, esto es por mis hijos, por si acaso habrán pecado, por si acaso habrán blasfemado contra Dios. Y la Biblia registra que lo hacía todos los días. Diga conmigo, todos los días. Diga conmigo, todos los días. Ahora, este acto, sin saber Job,
sin saber Job. Y a veces mientras oramos no sabemos lo que ocurre en el mundo espiritual. Amén. No lo dimensionamos, no comprendemos su magnitud de la gran fortaleza que construimos por medio de la oración. Vamos a repetir esto. El problema es que su hombre exterior quiere estar palpando lo invisible, cuando no es el hombre exterior que lo palpa, es el interior. O sea, esto es un asunto del que usted cree. Pero Job nunca dimensionó la fortaleza o la gran muralla o el gran vallado que estaba levantando, no solamente para su vida, sino para su familia y para sus posesiones, empresas, ganado, tierras, bienes. Job no sabía y no dimensionaba. Ahora, escuche bien, Job nunca supo lo que pasó en el mundo espiritual. Usted y yo lo sabemos. Job murió y nunca supo lo que ocurrió porque no se había escrito, porque quien escribió todo esto pasaron miles y miles de años después. Y si usted analiza bien la historia, es muy contemporánea con la historia de Abraham. No había muchos habitantes en la tierra aún. Entonces Job no sabía, nunca dimensionó que por qué el hombre estaba tan tranquilo en la tierra, por qué el hombre vivía en paz y por qué el hombre nunca dejaba de prosperar. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Que aunque era próspero, que aunque tenía riquezas, tenía una familia, nada de eso anuló su dependencia a Dios. O sea, y eso es muy importante porque Dios se lo dijo al pueblo de Israel. Yo no quiero que cuando vayan a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, se olviden quién lo sacó. Parece ser que el corazón del ser humano tiende a engañarse. Y esas fueron las cosas o un mensaje que predicó Jesús sobre la parábola del sembrador, que uno de los terrenos es cuando caen bajo el engaño de las riquezas. Léala para si usted quiere. O sea, hay un terreno que Jesús le dijo, ese terreno caen los corazones que son engañados por las riquezas. Se le siembra, pero las riquezas ahogan la palabra. Entonces Job parece ser que nunca permitió que el éxito, que la prosperidad, que la riqueza robe su dependencia de Dios. Créeme que el más pobre y el más necesitado es el que ora más. No es para comer. Usted te hace ayuno, usted hace vigilia, con desespero ora y se mete todas las declaraciones que acabó de oír. Va a Facebook, la descarga y las ora porque se le acerca el pago de la casa y no tiene ni un solo dólar. Obvio que va a orar como nunca, va a ayunar, va a buscar a Dios, va a pasar llora buscando a Dios y como nunca se hace santito. Pero no es lo mismo con aquel que lo tiene todo suplido, que tiene plata, que tiene dinero, todo le va bien, no tiene deudas. No es la misma dependencia. Y si mañana la prosperidad le robó su tiempo con Dios, usted está en graves problemas. Porque si la prosperidad ahora a usted le ocupa más tiempo, ese es su Dios ahora. Pero Jesús dijo, a mí no me metan en competencia con las riquezas. No pueden haber dos señores en el corazón del ser humano, o es Dios o es las riquezas. No está diciendo que nadie puede ser rico. Lo que está diciendo es que la riqueza no puede ser tu Señor. Entonces, si hoy la riqueza y la prosperidad roba mi tiempo para con Dios, usted está en grave problema y su corazón ha sido engañado por las riquezas. Martín Lutero dijo un día, mañana tengo un día tan ocupado. Miren lo que decía Martín Lutero, un católico protestante. Martín Lutero decía, mañana tengo un día tan ocupado que como mínimo tengo que orar 3 horas. Dile que tuyo, tú te crees ocupado, entonces mínimo de orar unas 3, 4 horas. Si eso no ocurre,
su corazón está engañado por las riquezas. Madrugamos para ir a trabajar. Madrugamos para cumplir con nuestro trabajo secular. Pasa el día y te olvidaste de orar. Y si lo oras, oras rápido, solo para calmar conciencia, para llegar al término del día y decir, yo oré hoy. Pero no porque hay una relación, una dependencia de Dios. ¿Por qué? Lo voy a decir con mucho amor y mucho respeto a muchos de mis hijos. ¿Por qué si pongo en espera a Dios y no pongo en espera la apertura de un negocio? ¿Por qué Dios sí tiene que esperar? ¿Y por qué mi plata, mi dinero no puede esperar? Esto tiene que aprender de Job, que era un cavernícola para nosotros. Riquísimo, pero todos los días estaba delante de Dios. Señor, por si acaso mis hijos hayan pecado, la plata no nos puede salvar, la plata no nos puede perdonar, la plata no me conecta contigo, pero aquí estoy delante de ti. Y él no sabía lo que él construyó para su casa. Y lo dice el verso 10. Mire el 10. Ahora, de repente hace un cambio de escena Job. Estaba hablando sobre la vida de Job. Ahora Job mismo nos revela lo que acontece en el mundo espiritual. Iba Satanás rodeando toda la tierra, y un día dice que había un día donde se presentaban todos los hijos delante de Dios y estaba Satanás ahí. O sea, aún Satanás tiene que dar reporte. Pastor, entonces Dios ha permitido todo esto. Si tú le preguntas al diablo, él no ha hecho nada de esto. Y si tú le preguntas al diablo, el diablo va a decir, los humanos fueron. Amén. Amén o no amén. Él simplemente, como prediqué la semana pasada, él incita a la gente a tanta guerra, a tanta inmoralidad, a tanto sodomismo, a tanta corrupción. Y el diablo está tranquilo, rodeando la tierra. Pero un día se presentan los ángeles, se presenta él. Y Dios le dice a Satanás, parece ser que a Satanás le gusta andar metiendo la nariz donde no le compete. Era el arroz con pollo del cielo. Y Dios le dice a Satanás, Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Era una pregunta media sarcástica e irónica. Y Satanás dijo, sí, claro que lo he visto, pero no lo puedo tocar. No lo puedo tocar. Qué interesante. El diablo podía tocar a todo el mundo menos a Job. Rodea la tierra, lo vio a Job. Sabía dónde vivía Job, quién era Job, pero no lo podía tocar. Verso 10. ¿No le has cercado alrededor a él? ¿Qué más sigue? A su. ¿Y su casa era la más santa? Imagínate que hasta guardaba hasta lo último a la mujer. O sea, la vida de Job, la dependencia de Job desató a un cerco de protección para la mujer que tenía. La mujer que un día le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y Job le dijo, tú has hablado como una necia. La dejó viva el Señor. Y los hijos parranderos, que Job sabía, a diferencia de Elí, que lo que nunca hizo Elí sabía la clase de sus hijos, pero nunca hizo nada. Job sabía, pero siempre oraba por ellos, por misericordia, para que Dios los perdone. Entonces, Job estaba consciente de quiénes eran sus hijos, pero sin embargo, la vida de Job desató un cerco de protección para él, su casa, su familia, sus hijos. O sea, aún lo que usted construye en oración cuida a los hijos que hoy le han dado la espalda al Señor. O sea, ellos están guardados gracias a usted. Ellos están protegidos gracias a usted.
Ellos trabajan, son prósperos, avanzan en su vida gracias a la oración de uno. Ya conmigo, a la oración de uno. O sea, mira el impacto y la influencia que tiene la oración de uno. Porque la oración de él no solamente le alcanzó para él, alcanzó para su esposa, alcanzó para todos sus hijos, que eran muchos. Alcanzó para sus posesiones, sus empresas, sus negocios, alcanzó para sus trabajadores. O sea, todo el mundo que tenía contacto con Job estaba protegido. No porque los hijos oraban, no porque la mujer era una mujer temerosa, no porque los trabajadores oraban, porque Job era un hombre dependiente de Dios. O sea, cuando usted se levanta en oración y comienza a vivir una vida dependiente, sin darse cuenta, usted está construyendo un vallado para usted, para su casa, para su familia y para sus bienes. Ya conmigo, aún para mis bienes. O sea, que Dios es tan interesante que Dios cuida tus posesiones. Dios va a cuidar de esa casa, Dios va a cuidar de ese carro, Dios va a cuidarte de ese trabajo, Dios va a cuidar ese negocio, Dios va a cuidar, Dios lo va a cuidar, porque no solamente te cuida a ti, sino que cuida lo que posees. Job no lo entendió, pero nosotros tenemos que entenderlo. Job nunca supo lo que ocurrió en el cielo, pero nosotros cuando lo leemos sabemos que la vida de Job, una vida dependiente de todos los días, había activado un cerco para toda su familia. Y el diablo no lo podía tocar. El diablo no lo podía llevar a una bancarrota. No pudo tocar a ninguno de sus hijos. Capaz el diablo molesto le dijo: tú lo has cercado, tú lo has protegido. Por eso él tiene paz, por eso él prospera, por eso él crece, porque tú le has cercado. Amén. Job nos muestra que era un hombre dependiente de Dios. La Biblia nos registra que cada día se presentaba ante nuestro Señor a favor de su casa. O sea, quiero que entiendan un poquito esto. No era una oración egoísta. Y cuidémonos de oraciones egoístas. Porque el cerco de protección llega hasta donde tú llegas en oración. Voy a repetir. El cerco de protección llega hasta donde tú llegas en oración. O sea, depende de ti el avance de la protección. No dice la Biblia que Job oraba por él. Job oraba por los suyos. Job fue un intercesor. No solamente oraba, sacrificaba por ellos. Voy a repetir, sacrificaba por ellos. Y no es que escogía los corderitos que le pertenecían a él, a ellos, a sus hijos. Cogía los corderos de ellos, de él, para sus hijos, para su casa, para su familia. Entonces, hoy no queremos sacrificar tiempo con Dios, tiempo para Dios, por los nuestros. Porque hay demasiadas oraciones egoístas. Bendíceme, protégeme, prospérame, sáname, ábreme puertas, guíame, ayúdame. Y terminó la media hora. Entonces, hay demasiadas oraciones egoístas, de las cuales en la Biblia hay muy pocas registradas de ellas. Muy pocas. Job pasó tiempo construyendo un vallado. Usted sabe que un vallado no se construye de la noche a la mañana. Hay que picar en el piso, colocar base, colocar unos buenos cimientos. Toma su tiempo de construir un vallado. Este vallado tenía tanto poder que ni aún Satanás no podía tocarlo. Que aún Satanás no podía tocarlo. No hemos dimensionado lo que trae como resultado una vida de oración. Trae un cerco de protección. Diga conmigo, un cerco de protección. Diga conmigo, un cerco de protección. Iglesia, esposo, ¿está guardando a su esposa? ¿Amén? ¿Quiere que se lo pruebe? El día que usted deje orar por ella, prepárese para que ella le inunde los pensamientos de Satanás.
Porque donde no hay cerco, Él entra. Porque la única forma de entrar a dañar a Job fue cuando no hubo cerco. ¿Y sabe a quién atacó primero? A los hijos. Ni siquiera a Job. Le tocó primero, atacó primero los bienes. Lo llevó a la quiebra. Atacó después a los hijos. Por último él. ¿Me entienden? Y dijo alguien, ¿y eso que oraba? Imagínate si no oraba. Si tú no la guardas a tu esposa está expuesta. ¿Por qué? Porque tú eres la cabeza. Se supone que tú eres el que brindas protección y no es que tu mujer te protege a ti. Para eso, perdón con lo que diga, ahí sí di que eres la cabeza. Pero usamos esos términos para oprimir a las esposas, pero no para protegerlas. Sujétate. ¿A qué se va a sujetar si ni siquiera la blindas? Si ni siquiera la proteges en oración, ni siquiera la guardas. No oras por ella, no te toma ni 5 minutos orar por tu esposa. ¿Estás orando para que Dios la bendiga? Que Dios guarde la mente de ella. A ti te conviene si quieres vivir en paz. Estás orando por tus hijos. Estás levantando un vallado para tus hijos. Estás levantando, miren, cuando usted se convierte en un intercesor de sus hijos, es fácil descubrirle los diablos. Porque tú desarrollas discernimiento por quien oras. Voy a repetir, usted desarrolla discernimiento por quien oras, no para atacarlo, sino más bien para seguir orando por él. El siervo de un profeta se fue tras la riqueza de un general. Las escondió, la agarró cuando el profeta había rechazado las riquezas de Naamán. Dijo, no las quiero, sé sano, disfruta tu sanidad. Y el siervo decía, pero Señor, son $1,000 que te quiere dar el general, nos conviene. Y el profeta dijo, no quiero eso. Y el hombre se fue, el siervo, detrás de Naamán y le dijo, mira, mi señor se equivocó. Dice que está bien, que va a recibirte la ofrenda, que me la entregues. El hombre agarra, hace un hueco y la entierra. Y cuando se encuentra con el profeta dice, yo sabía dónde tú estabas. Porque donde estás tú, está mi corazón. O sea, eso pasa cuando hay alguien que ora, intercede por alguien. Job podía descubrir lo que pasaba con sus hijos, por eso oraba por ellos todos los días. Algunos padres, lo voy a decir con mucho respeto, lo voy a decir, a muchos padres ni siquiera están por enterados que sus hijos se están enfriando, de la cual no debería existir en ninguna iglesia ese término, de que ya no hay pasión, de que ya no hay entrega. ¿Usted ya se dio cuenta de eso? ¿Usted se dio cuenta de eso? Usted es un intercesor de ellos. Se dio cuenta de la amargura de su esposa, de la tristeza que ella muestra, refleja. ¿Se dio cuenta de eso? ¿O está concentrado en pelear que no se da cuenta que hay un diablo enseñoreándose sobre ese matrimonio? Amén. O sea, vuelvo a repetir, una persona de oración es una persona que se le desarrolla el olfato espiritual para discernir, no para atacar y pisotear a alguien, sino por dónde está entrando Satanás, por dónde está haciendo, o sea, dónde no construí un vallado, podríamos decirlo de esta manera. O sea, alguien que está orando está buscando dónde no he construido un vallado para hacerlo. O sea, alguien responsable, y me le cargo a los hombres, alguien responsable de casa está buscando constantemente dónde hacer vallado, proteger, cuidar, garantizar seguridad. Amén. Nehemías 1:1.
Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, el pequeño grupo, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia de Guayaquil, de Guayas, están en gran mal y afrenta. Y el muro, ¿se da cuenta que se había derribado? ¿Por qué estaban en gran mal y afrenta? Porque el muro se derribó. Y el muro de Jerusalén derribado, por ende sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, lloré delante del Dios de los cielos. Nehemías no echó la culpa a nadie de las desgracias de su nación. Quiero que entienda bien esto, porque usted se puede estar quejando de su mujer cuando ella no es la culpable, sino que usted no construyó un vallado. Usted se puede quejar de sus hijos cuando usted no fue una intercesora de ellos. Es que mi hijo está rebelde, es que mi marido es esto, y mi marido lo otro, y esto es lo de acá. Y ojo con esto: pastor, pero yo estoy orando por mi esposo. Ok, Nehemías no se quedó orando, fue a trabajar para la construcción de un muro. ¿Qué me enseña Nehemías? Que la oración no lo resuelve todo, sino acciones que son motivadas por oraciones. Si tú estás orando por tu esposo, se supone que eres una mujer dócil con ella. Se supone que eres una mujer sumisa. Se supone que eres una mujer que muestra el amor de Dios, que lo atiende, que le sirve. No es que estás orando pero mañana sales a gritarle. Esa oración no tiene poder, no tiene eficacia. ¿Me entiende? Nehemías, al ver su ciudad sin muros de protección, fue movido por Dios a volver a levantarlos. Fue el único que fue movido. Fue el único que le importó la protección de su nación. Fue el único. Ni siquiera los que presenciaron la afrenta, ni siquiera fue los que presenciaron el gran mal, sino que Nehemías, estando en un lugar lejos de su nación, desde allá fue movido a construir los muros de su nación. Porque son esos muros que proporcionan paz, como le dije al principio, proporcionan seguridad, proporciona prosperidad, bendición. Y qué interesante que Nehemías, después de escuchar lo que estaba aconteciendo en su nación, se dio cuenta lo vulnerable que estaba Jerusalén. Pastor, es que mi hijo se enferma constantemente. ¿Será que él está vulnerable en el espíritu? Pastor, solo paso peleando con mi mujer. ¿Será que están vulnerables en el espíritu? Si te das cuenta de que hay muchos conflictos matrimoniales, ¿qué esperas? ¿Esperas un divorcio? ¿Esperas una separación? ¿O eres como Nehemías? Perdona nuestros pecados. Porque Nehemías no dijo: usted se le pasa por pecadores porque le dio en la espalda. No, Nehemías dijo: perdona nuestros pecados, hemos pecado contra ti. O sea, no vivió echándole la culpa o haciendo a otros responsables de la desgracia de una nación. Porque nadie que critica algo que ha sido destruido es movido a levantarlo. Nadie. Por eso nunca usted va a ver un hombre volviendo a su mujer cuando se pasó años criticándola y pisoteándola, hablando mal de ella a todos. Ese hombre no va a volver a restaurar a esa mujer. Porque nadie que pasa la vida hablando algo que se ha destruido, hablando mal, pisoteándolo, nunca será dado a restaurarlo. Vean el ejemplo de los matrimonios. Es que mi mujer ya no la aguanto, mi mujer no me entiende. Ese hombre no va a restaurar ese corazón. ¿Por qué? Porque un hombre que critica lo que se ha destruido no será movido por Dios a restaurarlo. Nehemías no fue movido a eso, a criticar, a jugar. Tú tienes la culpa, ustedes son Ananí, ustedes algo han de haber hecho. No, Nehemías dijo: Señor, perdónanos, he pecado contra ti también, ellos también lo hemos hecho, pero aquí estoy, Señor, ayúdame. ¿Cómo restauro esta nación? ¿Cómo restauro este hogar? ¿Cómo restauro este matrimonio? ¿Cómo restauro mis hijos? ¿Cómo restauro el amor y servicio a Dios de mis hijos? Le estamos preguntando a Dios cómo hacerla.
Con todo respeto, Dios no metió su mano del cielo a Jerusalén para restaurarla. Y con todo respeto, Nehemías era un copero, lo que sabía era de copas, no de ladrillo ni de cemento. Él era un seguidor, pero ese día fue un líder. Porque hay un equipamiento cuando hay alguien que le pregunta: Señor, ¿cómo lo hago? Porque Dios se da cuenta que hay uno interesado en la restauración de algo que ha sido destruido. Dios lo equipa, no solamente lo equipa espiritual, le trae los recursos, la provisión. Tendrás el dinero para invitar a esa mujer que dañaste. Nehemías era un servidor. Él no sabía lo que era liderar. Él decía: Nehemías, el rey va a comer. Y Nehemías decía: ya voy a probar. Y listo. No lideraba. Incluso ni lideraba la cocina, porque si él cocinara no tuviera necesidad de probar la comida. Pero ese día algo pasó. Cuando el hombre dijo: Señor, ¿qué hago? Hemos pecado. Parece ser que Nehemías se dio cuenta que el pecado abre puertas a la desolación. ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo lo hago? Y Dios le dijo: bueno, te voy a dar gracia y vas a hablar mañana con el rey y le vas a pedir que te dé unos días, porque vas a construir. Y él fue obediente y halló gracia y el rey le dio todos los recursos que Nehemías necesitaba para construir, para restaurar muros, para restaurar un vallado. Y Dios estaba con él. Y sin darse cuenta, Dios transformó su corazón de un simplemente servidor a un gran líder, con planos estratégicos. El hombre parecía un líder de guerra. Lea Nehemías. Comenzó a distribuir: ustedes se van a la puerta del muladar, ustedes a la puerta de acá, ustedes me ayudan acá. Uno está con espada, el otro mientras trabajando. Y nosotros no teníamos ni tiempo, decía Nehemías, ni para nada, solamente para bañarnos nos sacamos la ropa. O sea, tenía estrategias militares el hombre. Era un copero. Tú podrás ser un sencillo siervo del Señor, pero cuando estás interesado en la restauración y en levantar vallados, puedes ser el más grande líder que tu casa necesita. Esposo, puedes convertirte en el gran líder de tu casa, con estrategias nuevas, con planos nuevos, con recursos. Aprenderás a delegar y a administrar. Pero eso es cuando alguien: Señor, ¿cómo restauro mi economía? ¿Cómo restauro las finanzas? ¿Qué tengo que hacer? Tu esposa y tus hijos deben de verte como el mejor líder. Yo no lidero tu casa, iglesia. Yo lidero esta iglesia. Usted lidera su casa, esposo. ¿Estamos interesados en la restauración, en levantar vallados? Dios te va a equipar entonces. Dios te va a dar la sabiduría, te va a dar la sabiduría administrativa, te van a dar planos y estrategias militares para cómo no solamente construir, sino defenderte mientras construyes. Porque a Satanás le interesa ver esos vallados destruidos, a Satanás le interesa ver esos muros destruidos. Y cuando ven que alguien está interesado en construirlo, aparece otra vez. Pero imagínate que ni la presencia de los enemigos de Nehemías fue un impedimento para que esa obra se detuviera. Esa obra avanzó con enemigos o sin enemigos. Avanzó con intimidación o sin intimidación. O sea, cuando tú estás tan convencido de que Dios te está llamando a levantar un vallado, ese vallado se va a construir con Satanás o sin Satanás, pero vas a construirlo, porque tú dirás: cuando ellos vengan, Jehová está conmigo y Él nos prosperará y esta obra terminará. Amén. Nehemías se dio cuenta de lo importante de construir el vallado de Jerusalén. ¿Tú te das cuenta de lo importante de construir vallado en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en tus finanzas, en tu trabajo, en tu negocio? Oras por tus empleados. Si oras por tus empleados, nunca vas a tratar mal a ningún empleado. Te interesará sus intereses. Oras por tu esposa.
Nunca le cerrarás el bolsillo a ella. Y nunca será, como dice la Biblia, serás un dador alegre. No que dé por amargura o por necesidad. Porque a muchos esposos les duele, con todo respeto, les duele comprarle una cadenita a su esposa. Les duele comprarle unos aretes a sus hijas. Entonces mañana viene un gallinazo. No con más plata, sino con la intención de adornar a la hija que usted no quiere adornar. No esté llorando después entonces. Con todo respeto, padre, debe ser el príncipe de su hija. Que cuando venga alguien, ella va a decir: yo tengo a mi papá. Y cuando se quiera casar mañana con alguien, que sea como su papá. ¿Entiende? Siempre le he dicho a los esposos: tener hijas es tener plata. Porque con ella se invierte. Miren lo que digo: no se gasta, se invierte. Que huelan bien en el talquito, en la crema, en los moñitos, en las ligas. Que le combine, que mañana le quiere un bolsito. Tienen 3 años y quieren su cartera. No pueden ir con su vida, pero quieren un bebé. Nadie les enseñó, pero ya 3 años están en el espejo viéndose ellas. Ellas tienen la costumbre de, les encanta que yo les chifle. Les encanta que le diga piropos, al menos los domingos. La mamá las viste, les pone su vestido, las peina y corre mismo. Papá, papá, y están con el vestido. Muñeca, que estás hermosa, y ellas bailan. Si yo no se los digo, alguien se los va a decir. Es mi oportunidad para decirle lo bella que ellas están, lo hermosa que ellas son, chiflarle, darle los más grandes piropos, porque yo quiero ser el primero que se lo diga. Le lanzo besos, me las abrazo. Y usted ve, si usted, bueno, como no viven conmigo, no va a ver. Pero todos los días, papá, papá, mírame. Y se pasean delante de uno. Lo que tú no guardas, el vallado que tú no construyes, el enemigo entrará a derribar, a destruir. A destruir. Si tú no construyes vallado en tu vida, el diablo te puede incitar a una mala y pésima decisión. Vive una vida de oración. Vive una. Si tú no oras, tú no escucharás la voz del Espíritu Santo cuando quiera dirigirte. Porque sonará extraño. Y no decirlo de esta manera, te sonará extraño y exagerado. Mi papá exagera. No hay una costumbre de oír al Espíritu Santo. Ezequiel 22:25. Ezequiel 22:25. Hay muchas conjuraciones, decía el profeta, de sus profetas en medio de ella, brujos evangélicos, brujos profetas. Como el león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. ¿Qué había? Conjuración entre los profetas. 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. 27. Y hablamos con las voces proféticas, con los sacerdotes. Ahora viene con los príncipes, los gobernantes, los príncipes. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. ¿No le parece lo que vivimos hoy? Y sus profetas recubrían con lodo suelto. Lo mismo siguen haciendo. En vez de exhortar a los presidentes cuando los invitan a los despachos para orar, sino que los recubren con lodo suelto.
profetizándoles. Como que Dios escuchó hoy a los pastores que entraron con lazo. Profetizándoles a ellos vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. Que se arrepientan esos pastores si hablaron de esa manera. Ahora miren lo que pasa con el pueblo. El pueblo de la tierra usaba de extorsión, usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Casi que falta decir Ecuador. ¿Sí o no? Pero mira lo que dice Dios: y busqué entre ellos hombre, mira lo que dice, que haga. O sea, Dios no dijo: este asunto es mío. Dijo: voy a buscar quién quiere hacerlo. ¿Quién quiere hacer un vallado? Parece ser que esta nación no tenía vallado. Y eso me compartió el Señor. Me decía: por la ausencia del vallado es que Satanás entró a hacer locuras en una nación, torciendo a los pastores, torciendo a los ministros, torciendo a los profetas, por ende a los príncipes, por ende a los gobernantes, por ende al pueblo, porque hay una nación sin vallado. Entonces Dios dijo: entonces cuando vi una nación sin vallado, busqué quién quiere hacer vallado. ¿Tú querrás? Y no solo que hiciera vallado, sino que se pusiese en la brecha delante de mí. O sea, un intercesor, no solamente que ora, sino que haga vallado delante de mí a favor de la tierra. ¿Qué dijo? A favor de la tierra para... ¿Sabe lo que le pide a este hombre que Dios busca? Que ore a favor del gobernante corrupto, que ore a favor del profeta torcido, que ore a favor del ministro que se corrompió, que ore a favor del presidente que está matando gente. O sea, lo que Dios le pidió a este hombre no es que profesara juicio, sino que se levante en la brecha a orar a favor de una tierra. ¿Cuál tierra? Esta que estaba tan corrompida, llena de maldad. Pero ¿qué hacen hoy los cristianos? Atacan a Lazo, atacan a Cintia, atacan a todo mundo. Esos no busca a Dios. Y que me escuchen bien por las redes sociales. Esos Dios no está interesado en usarlos, porque Dios no usa a los que critican su propia tierra. Son número uno para darles he visto, pero mañana gritan crucifíquenle. Ay, sí. O sea, yo le doy el visto y por mi visto quedaron presidentes, pero mañana son una peste, son una hora de diablos y de demonios. Tú eres el diablo y el demonio que tú votaste por ellos. Pues con todo respeto, lo voy a decir de esta manera: a esos no los puso Dios, los puso usted. Se dejaron convencer, les entregaron por ahí una camisetita más transparente que otra cosa. Les prometieron una casa que ya todavía ni se la entregan. Les prometieron calles por la loma y todavía ni llegan. Te llevas mi punto, te llevas mi punto, te llevas mi punto, te llevas mi punto. ¿Sabe qué? Voy a decir mi apreciación muy sincera. No creo en ninguno, ni los que están hoy, ni los que se postulen mañana. Porque ninguno tiene un recorrido de que su corazón esté esta nación. Entonces, pastor, ¿por quién vota? Por el menos malo. Por el menos malo. Porque todos son malos. Amén. El vallado no solamente nos protege en la dimensión de lo natural, sino también en la dimensión espiritual. ¿Será que hoy nuestra nación está sin vallado? Hoy vemos tanta corrupción, tanta violencia, tanta opresión. Yo le pregunté al Señor, le dije, ¿por qué? Y me decía, hay muchas oraciones egoístas. Egoístas. Solo en su interés personal. No en el interés de una nación. No en el interés de un barrio.
Hago la pregunta: ¿cuántos años usted vive viviendo en ese barrio y qué ha hecho por ese barrio? ¿Qué ha hecho por ese barrio? Ni siquiera les predica. Tantos años ahí y no nos hemos interesado por una cuadra. ¿Será que por el poco interés de cristianos en sectores el diablo los ha tomado? ¿Será esas las razones? Escuche bien, Evangelio Cambia. Jóvenes que usted no aprovechan, jóvenes que recluta Satanás. Tengo un mensaje para todo el liderazgo. Espero un día, un domingo, sentarme con todo el liderazgo. Le voy a ministrar, le voy a tirar los parlantes, echar aceite. Y el mensaje se llama: ¿y qué de los pequeños? ¿Dónde están? Van a tragar así, pero espeso. Hay mucho egoísmo aún dentro de la iglesia. Estamos más interesados en que nos vean que en servir a la gente. En cantar, en orar un micrófono, que atender a un nuevo que llegó. Estamos más interesados en liderar, y lo decir con mucho respeto: mis líderes corren el riesgo en poner su confianza en los talentosos de su grupo. Porque el Señor te dirá: no es con fuerza ni con talento, es con mi espíritu. Porque eso es cerrarse a que Dios le dé la oportunidad al que para ti no tiene talentos. No quiero adelantarme a ese mensaje. Isaías 58:11. Mucha gente piensa en que tienen que trabajar, pero no piensan en el hermano que no ha podido venir. Están más preocupados, después de un liderazgo, cerrar y salir corriendo para sus trabajos, que interesarse a ver si ese hermano llegó. Está mal nuestros corazones entonces. Hay corazones engañados. Amén. 58:11. Este es el capítulo cuando el Señor le dice sobre el ayuno: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y verso 12: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serán llamados reparador de portillos. En otras traducciones dice: repararán murallas destrozadas. Eso significa reparador de portillos, que reparen murallas destrozadas. Restaurador de calzadas para habitar. Le dice a una generación que tiene la responsabilidad de levantar otra generación que sea la que restaure los portillos. O sea, Dios le está pidiendo a una que se multiplique en otra. O sea, le pide a una que deje un legado. Porque no le habla a ellos, sino los tuyos. La generación que tú levantarás es la que reparará los portillos. O sea, usted tiene que dejar un legado de oración. Hijos, jóvenes, lo digo con mi corazón abierto a cada uno de los jóvenes que están aquí. A usted le va a tocar restaurar cosas que a sus padres no lo quisieron hacer. Así de sencillo. Y no es para que lo juzgue, porque no sabían esta verdad.
sus padres se fueron a temprana edad, usted tendrá que restaurar eso. Salieron de la forma incorrecta, dejaron embarazada a su mamá, se casaron porque quedó embarazada, y usted tiene que restaurar eso. Así que esto es de valientes. O seguirá pasando la historia y las ruinas continuarán. A mí me va a tocar hacer cosas, restaurar cosas que mi generación pasada no la quiso hacer. No la quiso hacer. Tengo una muy grande que restaurar, que vivir con mi bella esposa hasta que Cristo venga. Y eso toma tiempo, porque si no me equivoco, a los 18 años mis padres se separaron. 18 años ellos de matrimonio. Yo llevo 8, me faltan 10. 10 años de pelea, para pelear. Así que no sé la historia de sus pasados, pero usted tiene que ser un restaurador de portillos. Levantar vallados donde no se levantaron, levantar murallas donde no se construyeron. A usted le toca. Si sus padres fueron desordenados en la economía, usted no puede ser lo mismo. Usted tiene que restaurar, colocar vallados. Si tiene padres que no están sirviendo a Dios y no están con el mínimo interés de servir a Dios, usted tiene que restaurar eso. Restaurar lo que otros no han restaurado. Tiene que levantarse una generación en este país, y lo voy a decir con mucho respeto a la religión que me oye. Oro para que jóvenes se metan en los gobiernos, que sean los próximos alcaldes, porque todo este desastre es porque había un sector de la iglesia huyendo de la política. Entonces, mientras la iglesia satanizaba la política, el diablo la usó bien. Y hoy que tenemos gobernados por la influencia que Satanás ejerce sobre gobiernos, y culpable la iglesia. Tiene que prepararse, joven. Sea un buen economista, sea un buen ingeniero. Estudie, tenga metas, tenga sueños. No tenga miedo de postularse, porque se lo necesita allá adentro. Pastor, pero la corrupción está grande. Miren, habían 4 en Babilonia contra todos los de Nabucodonosor, y ninguno lo pudo tocar, ninguno lo mató. Pusieron a Dios en alto. Pastor, pero la corrupción está grande. La de Daniel que enfrentó también, porque habían sátrapas que hacían que el rey ejecutara edictos en contra de ellos, pero ninguna de estas prevaleció. De esa clase de gente necesitamos ahí, que reparen los portillos. Pero no sea como estos políticos corruptos, que solamente en la hora de las campañas aparecen. Recién usted los conoce ahí, y en la vida los había visto. Amén. ¿Por qué no se pone de pie?